Bueno, hoy es miércoles, día de columna de análisis político, por eso recibimos al sociólogo Eduardo Botinelli. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y hoy nos propusimos analizar un poco esta posibilidad de un plebiscito de la recientemente aprobada ley de reforma del sistema de jubilaciones y pensiones. En realidad, en estos días parece haberse consolidado la idea por parte del PIT-CNT de llevar adelante ese plebiscito. No, quizás no es el único que vamos a votar junto con las elecciones, ¿no? En el momento de las elecciones de octubre. Bueno, no, hay dos por lo menos planteados hasta el momento, ninguno está recolectando firmas hasta el momento, pero bueno, hoy centrándonos en este, sí aparece en el último tiempo, ya fue anunciado de alguna forma en el acto del 1 de mayo por parte del PIT-CNT, ahora en los últimos días reflotó esta idea de ir a un plebiscito constitucional contra la reforma de la seguridad social, donde básicamente el impulso viene desde el PIT-CNT, claramente desde Marcelo Abdala, que está vinculado al Partido Comunista o el ala comunista dentro del PIT-CNT, y de alguna forma pone de nuevo arriba de la mesa lo que es el vínculo entre el Frente Amplio y las organizaciones sociales, que ya había estado en discusión durante los gobiernos del Frente Amplio, sin dudas, posterior a la asunción de este gobierno, donde aparece el tema de la ley de urgente consideración. Y ha estado presente permanentemente cómo es que se mantiene ese vínculo que por momentos parece muy próximo y por momentos en la agenda aparece un poco más lejano. Entonces, esto se está poniendo arriba de la mesa nuevamente, es decir, bueno, cómo sigue adelante esta iniciativa de plebiscito constitucional y de alguna forma hace acordar a lo que fue el proceso de la ley de urgente consideración, sí, claro, ¿no? Es decir, es el referéndum en ese caso contra los 135 artículos de la ley de urgente consideración fue impulsado inicialmente por las propias organizaciones sociales, donde estaba el PIT-CNT, pero había otras organizaciones, ¿no? La Intersocial Feminista y otras más, FUCBAM, ¿no? Es decir, no quiero olvidarme, pero, o sea, fueron varias organizaciones sociales, y el Frente Amplio se suma después, ¿no? Incluso con algunas resistencias internas a llevarlo adelante. Creo que hubo hasta último momento, incluso el planteo de estamos haciendo bien sumándonos a esta campaña, ¿no? Sí, totalmente. Y ahora también aparece el mismo fenómeno, porque de alguna forma el MPP y articulación en el caso del PIT-CNT y el MPP como sector dentro del Frente Amplio han manifestado reparos a esa posibilidad, incluso con una argumentación sobre por qué puede ser o por qué no, más bien importante, necesario y útil llevar adelante un plebiscito que, a diferencia del referéndum, que es en el medio del periodo electoral, los plebiscitos se votan junto con las elecciones nacionales, ¿no? Hemos tenido experiencias de todo tipo con respecto a esto, ¿no? No, sin dudas. Ha habido algunas que se han aprobado. La última que se aprobó fue la del 2004 con respecto al agua. Después el resto de las iniciativas plebiscitarias han fracasado. Sí. Cercanas al 50%, salvo la del voto en el exterior, que estuvo bastante lejos. Más lejos. Pero el resto estuvo bastante cerca, pero sin llegar a aprobarse. La ley de caducidad, por ejemplo, que se llevó nuevamente a plebiscito en una elección y hubo después, bueno, un montón de repercusiones al respecto, ¿no? Si algunos les sobraban o no, si todos estaban de acuerdo o no. Bueno, esa es la cuestión, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Bueno, y también cuánto es el apoyo fuera de quienes llevan adelante la iniciativa. Sí. Es decir, si nosotros miramos los resultados de los plebiscitos, no hay una correlación 100% o a uno, digamos, del voto a un partido con el voto a un plebiscito. De hecho, hay cruce importante y hay veces que el plebiscito tiene más votos que el partido que lo impulsa. Por ejemplo, la baja de imputabilidad o Vivir sin Miedo, que fueron impulsados por partidos que votaron mucho menos que lo que termina votando el plebiscito, ¿no? Entonces, eso es uno de los temas que está arriba de la mesa. Es decir, bueno, primero, la primera definición del Frente Amplio es si se suma o no se suma, ¿no? Esa es la primera. Bien, y si en el caso de que consideren que debe sumarse, que pase, por ejemplo, como lo que pasó con la LUC, se siguió adelante por parte de las organizaciones sociales y del PIT-CNT y finalmente el Frente Amplio entendió que debía sumarse. Si pasa esto, ¿cuáles pueden ser las consecuencias para el Frente Amplio como partido político? Bueno,
Lo primero es que aparece poco juego para que no se sume, ¿no? Es decir, queda en una situación incómoda el Frente Amplio de no sumarse a un plebiscito impulsado por organizaciones sociales o por el PIT-CNT. Ahí hay un primer factor que el Frente tiene que evaluar para ver cómo lleva adelante esa negociación previa y si se llega a instancias, cómo es que se suma. Sí. Y eso tiene repercusiones en la propia campaña electoral, ¿no? Es decir, bueno, una cosa es hacer una campaña electoral prometiendo, como ha hecho Fernando Pereira en el último tiempo, decir, bueno, se va a llamar a una gran mesa de diálogo de los distintos sectores para generar una nueva reforma de la seguridad social. Y otra cosa es decir, bueno, vamos a anular lo que existe. Claro. Y cambia totalmente el eje de discusión y de planteamiento en una campaña electoral. Sí. El otro es cuánto el Frente Amplio se juega o no al plebiscito como eje central de campaña. Eso no es menor. Cuánto calor le pone o cuánto no, que tiene que ver con otro punto. Es decir, bueno, qué posibilidades de éxito tiene o no la aprobación del plebiscito. Sí. Y lo otro es cómo se puede manejar una campaña electoral con ese punto. Si es un foco, cómo se hace para poder desdoblarse del plebiscito y plantear otros temas. Es decir, de alguna forma, cuando hay una bandera, digamos, que concentra fuertemente la discusión, en este caso, al Frente Amplio, le quita la posibilidad de poner una fuerza adicional sobre otros temas e incluso sobre cuestiones propositivas. Bien. Y además, ¿qué sucede en el caso de que lo apoye y eso no prospere? ¿No? O sea, ¿cuán debilitado puede quedar para una segunda vuelta? Bueno, ahí queda, primero, ¿qué pasa durante la campaña electoral en cuanto a lo que hace el Frente Amplio y cuánto hace el oficialismo? Es decir, cuánto entra también en la discusión monotemática, digamos, aunque no lo fuera, digamos, o que concentra fuertemente, cuánto utiliza estas formas en que ha incurrido, digamos, la decisión impulsada por el Frente Amplio, por el PIT-CNT, perdón, y a la que se suma el Frente Amplio, o cuánto obvia esa discusión y utiliza el espacio, el tiempo y la capacidad para poner otros temas arriba de la mesa. ¿Eso no puede ser utilizado por la oposición y que en realidad hagan mucho más hincapié en esto del FAPIT? Bueno, justamente ahí aparece una de las banderas que ya está siendo utilizada, fue fuertemente utilizada en la LUC y aparece como una posibilidad adelante, es decir, de alguna forma amalgamar el Frente Amplio y el PIT-CNT en un solo concepto y de alguna forma buscar que esa asociación tenga connotación negativa en el conjunto de la opinión pública. Bien. Ese es uno de los caminos. Ahora, ¿qué es lo que puede suceder digamos, a partir de que está la campaña y están los resultados? Sí. Bueno, si se aprueba el plebiscito es un triunfo, sin dudas, para el Frente Amplio. Quiere decir que alcanzó más de la mitad de las adhesiones. Eso no quiere decir que el Frente en sí mismo tenga lo mismo, es decir, porque puede haber un cruzamiento de votos. Y de alguna forma es un triunfo. Es difícil, ¿no? Es una ley que no despierta simpatías, pero tampoco ha significado costos políticos ni para el oficialismo, ni para el presidente, ni tampoco en la intención de voto a los partidos de la coalición multipartidaria. Ahora, si el resultado es negativo, es decir, si no alcanza el 50%, hay que encarar una segunda vuelta. Y esa segunda vuelta no es lo mismo encararla, como decía antes, con un triunfo en un plebiscito, que haber encarado habiendo perdido. Es decir, de alguna forma hay una autoderrota si no se aprueba el plebiscito que dificulta de alguna forma el posicionamiento para una segunda vuelta. Bien, cortito porque ya estamos terminando, pero aún además, para lo posterior, en el caso de que el Frente Amplio llegara a ser gobierno y no prosperara este plebiscito, también tiene un escollo con respecto a la reforma, a esta reforma o a una posible reforma de esta ley, porque si en realidad se llevó a consulta popular y no prosperó, ¿cómo después se puede modificar? Bueno, a ver, cualquier ley con mayorías, según qué tipo de ley, en este caso una reforma de la seguridad social, puede llevarse adelante con una nueva reforma. Es decir, lo que se necesita ahí son votos parlamentarios. Sí. Digamos, ¿no? Es decir, todas las miradas puestas en cómo se conforma el Parlamento. Claro, eso va a ser absolutamente determinante. Para todo. Para todo, para la gobernabilidad, para las posibles alianzas, sea del oficialismo actual o sea de la oposición actual. En cualquier caso, va a ser necesaria la conformación de mayorías. Puede haber una posibilidad que sea propia o no.
Y bueno, el impulso de llevar adelante una mesa de diálogo y de negociación implica, entre otras cosas, que se requiera la capacidad de generar las mayorías parlamentarias necesarias. Bien, bueno, seguirá el tema, obviamente, el análisis y veremos qué sucede. Veamos ahora, los próximos semanas y meses serán claves para la definición de esta consulta, porque entre otras cosas, primero hay que juntar las firmas también. Sí, claro, exacto, sí. Bueno, queda mucho todavía. Muchas gracias, Eduardo. Por favor, hasta la semana que viene.